En el hemograma, ¿qué destaca el hemograma de una leucemia mieloide aguda? La leucocitosis. En un hemograma de leucemia aguda, ¿hay leucocitosis? Sí. Entre leucemia aguda y leucemia crónica, ¿quién tiene más leucocitos? La leucemia crónica, porque esos no se mueren. Es decir, si yo tengo 800.000 leucocitos, una cosa así exagerada de leucocitos, casi siempre es leucemia crónica. En cambio, la leucemia aguda, como es muy agresiva y normalmente se matan entre ellos, hace leucocitosis, sí, pero no es tan exagerada. El promedio usual es 60.000 leucocitos, pero a veces puede venir con leucocitos normales y a veces puede venir con leucocitos bajos si es que es muy mala. Quiere decir que la leucocitosis no necesariamente es muy orientadora. Es bastones de Auer. Los bastones de Auer son un hallazgo que se reportan rarísima vez en un hemograma o en un mielograma. Cuando se reportan, sin embargo, son patognomónicos, son diagnósticos de leucemia mieloide aguda. Solo se presentan en leucemia mieloide aguda. Bien sea en un hemograma, bien sea en un mielograma, dicen eso, es leucemia mieloide aguda. Pero es rarísimo de verlos. Leucemia leucémica, ¿qué es eso? Hemos dicho que en la leucemia aguda son tan malos que a veces se matan a sí mismos y cuando empiezan a matarse a sí mismos, los leucocitos al inicio van subiendo 10.000, 100.000 y luego empiezan a matarse a sí mismos, van bajando 60.000 sin tratamiento, 60.000, 20.000, 10.000, 2.000, 1.000 y terminaron de matarse. Cuando están en la fase de leucopenia de 5.000 para abajo y ya tiene cero leucocitos de tanto que se han matado, a eso se llama leucemia aleucémica. Va sin blastos, es rara de ver y solo traduce que es mucho más agresiva. Esto es un ejemplo de bastones de Auer. Si ven acá, estos todos son blastos, pero estas rayitas, que todas las células estas las tiene, este es un rayón gigante encima del núcleo, pero acá ven más rayitas. Esas rayas son los bastones de Auer, que insisto, son patognomónicos de leucemia mieloide aguda. Manifestaciones clínicas. Hay tres grandes grupos de manifestaciones clínicas, aquellas dependientes de la citopenia, es decir, de la anemia, todo el síndrome anémico que ustedes saben, de neutropenia, neutropenia febril y todas las infecciones que ustedes saben, plaquetopenia, todo el síndrome hemorragíparo que no se puede imaginar, de lisis tumoral. Como hay una mayor carga celular, todas estas células tienen que morir y cada vez que mueren liberan ácido úrico. Al liberar ácido úrico se produce hiperuricemia. Al haber hiperuricemia se tapa el riñón y produce insuficiencia renal aguda. A la suma de hiperuricemia e insuficiencia renal aguda y a veces hipocalcemia, sobre todo de su hiperuricemia e insuficiencia renal, se le llama síndrome de lisis tumoral. Está presente en todas las neoplasias que vamos a ver, solo que es más frecuente en LMA. Manifestaciones por compromiso extramedular. La leucemia mieloide aguda, todas las leucemias agudas no son solo compromiso de sangre y hueso, son enfermedades generalizadas. Cuando un familiar me pregunta, ¿y en qué grado de avance está el cáncer? Yo le digo, en el grado más avanzado posible, está generalizado. Puede infiltrar piel, puede infiltrar el ojo, puede infiltrar el cabello, puede infiltrar el hígado, el órgano que les dé la gana. Las dos, la mieloide aguda que estamos viendo y la linfoide aguda pueden meterse donde les dé la gana. Sin embargo, por razones que no se sabe, la linfoide aguda, la que recién vamos a hablar, la linfoide aguda sí le gusta meterse a dos sitios, con mucha frecuencia. Se mete a todos, pero a dos sitios con particularidad, que es sistema nervioso central y cerebro. En cambio, la mieloide aguda, a pesar que puede hacerlo, no le gusta. Respeta esos dos sitios casi siempre. Respeta, no le gusta meterse a la mieloide aguda, la que estamos hablando ahorita, no le gusta meterse en cerebro ni en testículos. Esa peculiaridad de cerebro y testículos, que a una sí le gusta y a la otra no le gusta, es la única diferencia clínica que hay entre las dos. Las fotos, para que vean, eso es compromiso dermatológico, hay varias formas de compromiso dermatológico, el más benigno es este de acá que parecen bolitas, granitos, a esto se llama leucémides, que son estos de acá, leucémides. Esto de acá es una infiltración de gingiva, no es que tenga una mala dentadura, sino que la leucemia se mete en el lecho alveolar, expulsa el diente y se queda sin dientes, y quedan unos dientes horribles, aparte de la hiperplasia de infiltración de la lengua también que se puede ver.
Estos dos de acá son dos formas de síndrome Sweet, que es esto de aquí, síndrome Sweet. Síndrome Sweet es que los blastos han salido de la sangre, no tienen dónde estar, se meten en la piel y dan esta apariencia ulcerada. Puede también meterse en otros órganos, pero hay dos órganos que sufren mucho cuando hay mucho blasto. Suponiendo que tenga una leucemia aguda 100.000 leucocitos, la sangre se vuelve espesa por la cantidad de blastos que hay. Una blastemia feroz y la circulación de la sangre se vuelve lenta. Los dos órganos que sufren en ese caso son el pulmón y el corazón. Sufren en el sentido de que hacen hipoxia. A eso se llama leucostasis. Puede ser leucostasis pulmonar o leucostasis cardíaca. La leucostasis en el pulmón se manifiesta como una alveolitis. Uno podría decir a primera vista, o es una insuficiencia cardíaca con edema de pulmón, o de repente es una neumonitis o una alveolitis recién creciendo. En realidad es una leucostasis pulmonar, es porque los leucocitos están en el pulmón, están en un tráfico terrible, el tráfico en el pulmón se hace lento. Y en el corazón, obviamente, precipitan insuficiencias cardíacas o, en el peor de los casos, infartos de miocardio. Esto es para que vean una tomografía de una leucostasis pulmonar. Si se dan cuenta, respeta mucho la periferia del pulmón, pero sí se mete mucho con los bronquios medianos. Esto es lo que le decía del sistema nervioso central y las diferencias que hay entre las dos. Esto es para que vean otra forma de compromiso pulmonar, esto que parece una masa mediastinal, en realidad es un cloroma, es esta palabrita de acá, cloroma. Esto de acá es un cloroma gigante en el pulmón. Esto de aquí ven es otra forma de cloroma, pero esto es el fémur, y estos son platillo tibial, que es un cloroma destructivo, es decir, hay una leucemia de tejidos blandos. Este es un niño con infiltración cutánea de piel. Esta es una abuelita con infiltración cutánea. No duele, pero sí da comezón, se le da quimio, desaparece, deja cicatriz, pero igualito mueren, todos mueren más o menos tiempo. Ya para que termine esta parte de mieloide aguda, sobre esta leucemia que les dije, necesitamos hablar más de algunas características. Esta leucemia, forma particular de leucemia promielocítica, primera peculiaridad es que tiene 4 sinónimos. Se le llama leucemia promielocítica o leucemia M3 o leucemia con cariotipo T15-17 o leucemia PML rar. Esos 4 tipos. ¿Para qué recordarla? Porque esta mutación y una más que vamos a hablar en leucemia mieloide crónica son las dos únicas que sí suelen ser motivo de preguntas potenciales en exámenes de residencia. ¿Qué tiene de peculiar esta leucemia promielocítica o M3 o 15-17 o PML rar? Número 1, hemos dicho que todas las leucemias mieloides agudas les da a los viejitos. Esta no, es la única Contreras que les da a los jóvenes, entre los 15 y 25 años de edad. Primera peculiaridad. Hemos dicho que todas las leucemias mieloides agudas se mueren antes de los 6 meses en el Perú. Esta no, esta es potencialmente curable. Se puede morir si no le doy tratamiento, pero si le doy tratamiento adecuado, tiene que vivir. Es algo muy vergonzoso que se muera teniendo tratamiento. Hemos dicho que todas las leucemias agudas en general tienen el mismo cuadro clínico. Se meten al órgano que quieren, crean leucostasis, infiltran. Esta no le gusta meterse a ningún órgano. Respeta mucho, con la sangre y nada más. Muere en la sangre, no se mete a órganos. Pero en la sangre da un cuadro clínico único, que se llama CID. Esta su manifestación clínica es como coagulación intravascular diseminada. Todas las leucemias mieloides agudas y todas se tratan con quimioterapia. Esta no se trata con un agente diferenciador que se llama ATRA, que es el acrónimo de ácido transretinoico. Este ATRA es casi igual al que dan para el acné los dermatólogos. Esta es la mutación para que se den cuenta. Un cromosoma es más pequeño, acá está un poquito más grande. Otra peculiaridad, ya como dato curioso médico, es que siempre en sus libros van a figurar
Tal enfermedad es más frecuente en blancos, tal enfermedad es más frecuente en varones de raza negra, afroamericanos y demás jaranas. En latinos no tenemos nada, pero esta sí es propia de los latinos. Si hay leucemia promielocítica en Estados Unidos, se lo debe a la migración mexicana que hay en Estados Unidos. Esto se lo debemos a los españoles. Gracias a los españoles tenemos en toda Latinoamérica una buena cantidad de leucemia mieloide promielocítica M3. Su diagnóstico diferencial de cualquier forma de leucemia mieloide aguda con los síndromes mielodisplásicos. Los demás no vienen mucho al caso. Paréntesis. Un término que normalmente se escucha en medicina y que no debería expresarse es reacción leucemoide. No les van a preguntar, pero es para su uso. Normalmente se creó el término reacción leucemoide allá por la década de 1920, con un solo objetivo. En aquel entonces no se sabía qué cosa era una leucemia, se estaba recién parametrando las leucemias. Se sabía que era una cosa mala, que si alguien tenía leucemia se moría, entonces daba miedo. Los médicos, como no tenían forma de diagnosticarla, ante un hemograma que venía con leucocitosis, decían, pueda que sea leucemia, pueda que no sea leucemia. Entonces, para evitar chispotearse, crearon el término reacción leucemoide, donde yo digo, tal vez, a lo mejor, pueda que sí sea leucemia, pueda que no. El punto de corte que escogieron, en el primer reporte que hacen en el 1923 o 21, fue 20.000. Luego aparecieron otros reportes porque les dio la gana, nunca han encontrado la razón, nadie la sabe tampoco, escogieron 60.000. Para los años 70 crearon un tercer límite, 30.000. Quiere decir, es un término que a partir de la década del 90 el Colegio de Patólogos Americanos dice que no se debe usar, el de dar vergüenza, no se debe usar reacción leucemoide. O es leucemia o no es leucemia, porque en esta época ya se sabe que es una leucemia. Si es leucemia va con blastos, si no tiene blastos no es leucemia, es solo leucocitosis. Entonces no se debe usar reacción leucemoide. Pregunta. Varón de 23 años refiere sangrado fácil cuando se cepilla, examen, palidez, piel, tarara. Muchas veces estos datos no apuntan a nada, el chiste es solo una palabra. Leucocitos 2300, plaquetas 100.000, frotis, cuerpos de Auer. Y como hemos dicho, cuerpos de Auer son patognomónicos de mieloide aguda. No de mieloide crónica, solo de mieloide aguda. No de linfoide aguda, solo de mieloide aguda. Pregunta, un paciente de 69 años, esta fue del CTO de España, acude a emergencia por debilidad, fatiga y epistaxis. Como siempre, datos que no apoyan nada. En el hemograma muestra una anemia moderada severa, leucopenia y plaquetas bajas. ¿Cuál es el diagnóstico menos probable? Es decir, ¿cuál de estas opciones no hace pancitopenia? No, nunca viene con pancitopenia. ¿La aplasia medular cursa o no cursa con pancitopenia? Por definición, sí, quiere decir que esta no puede ser. Síndrome mielodisplásico. Yo les he dicho que es una de las pocas neoplasias donde hay apoptosis. Por consiguiente, si hay apoptosis, sí puede venir con pancitopenia. Tampoco es esta la respuesta. La leucemia mieloide aguda. Cuando son muy malas, puede venir con pancitopenia. Se llama leucemia leucémica. Tampoco puede ser esta la respuesta. En cambio, la leucemia mieloide crónica jamás viene con pancitopenia. Siempre viene con panmielosis, todo lo contrario. La mielofibrosis sí puede cursar con pancitopenia porque la médula ósea se fibrosa y obviamente deja de producir sangre. No hay criterios, son en realidad 5 posibilidades que pueden haber en lisis tumoral, les piden que por lo menos haya 2. Los más frecuentes son hiperuricemia e insuficiencia renal. La falta, el problema viene con los que vienen abajo. Por orden de frecuencia es hipocalcemia. De hecho, alguna vez intentaron sacar criterios y los van a encontrar en los Estados Unidos, incluyen hipocalcemia, pero en alguna tergiversación de los términos, en alguna revisión del colombiano, los que leen el colombiano, aparece hipercalcemia. Y uno suele pensar, sí debe ser hipercalcemia porque suena más lógico, pero no, es más frecuente que haya hipocalcemia que hipercalcemia. Sin embargo, he dicho que hay 5, que es renal, hiperuricemia, hipocalcemia. Los otros 2, el cuarto en frecuencia es hiperfosfatemia y el quinto es hipercalcemia. Es un cambalache con eso. Por eso es solo mejor quedarse solo con la hiperuricemia y la insuficiencia renal. En leucemia linfoide aguda, igual que la anterior, son todas estas,
Acá, los linfomas buscan convertirse en leucemia linfoide aguda. En el caso anterior era la leucemia mieloide crónica y las mielodisplasias. En este caso son los linfomas no Hodgkin los que buscan convertirse. Algunos linfomas no Hodgkin T se convierten y algunos no Hodgkin tipo Burkitt también se convierten. Pero la mayor parte de casos de leucemia linfoide aguda no lo sabemos si los englobamos en la categoría de novo. Leucemia linfoide aguda, a diferencia de mieloide aguda, tiene dos formas clínicas muy diferentes, la pediátrica y la del adulto. La pediátrica es la más frecuente, es más de 2/3 de casos y este solamente es 1/3 de casos. La pediátrica es curativa, es en la que más avance se ha hecho, en la que sí funciona darle trasplante y demás charangas que hay. Por eso dice que más del 80% de posibilidades de curación. Actualmente en el Perú con quimio se está curando el 82%, en el INEN, en el Rebagliati están llegando al 88%, y con trasplantes se está llegando al 90%, en el extranjero están llegando al 94-96%, es decir, casi curable. En tanto que la del adulto no se cura nunca. Su pronóstico es tan malo como una leucemia mieloide aguda. Todos se mueren cuando es una leucemia del agudo. El problema está en los términos, que una vez más fueron infortunados. Por leucemia linfoide pediátrica, normalmente uno pensaría, solamente son niños. No, el término incluye desde los 0 años, según la mayor parte de autores, hasta los 30 años. Hay algunos autores que la prolongan, que la bajan a 25 y otros que suben a 32, redondeando a 30 años, que es lo más frecuente. Es decir, no es exactamente exclusivamente niños, sino también incluye jóvenes, adolescentes. Y la del adulto arranca a partir de los 30 años hasta los viejitos. En el Perú, por cuestiones de costo, ya es muy aparte de la parte teórica, muy aparte, la leucemia pediátrica les va bien solo a los niños de hasta 16 años. Si alguien debuta con 17 años, por extrañas razones que no se sabe, se comporta tan feo en el Perú como una leucemia del adulto. Esto es para que vean la distribución en cuanto a edad. Es una leucemia que tiene dos grandes grupos, el pediátrico, de buen pronóstico, y el adulto, que es malísimo pronóstico. De hecho, este grupo del adulto, en la mayor parte de libros ni lo mencionan, porque no se ha hecho avances desde mucho antes que yo naciera. No se ha avanzado. El mismo tratamiento de la década de 50 se viene dando a ellos, tienen el mismo pronóstico, no hay nada nuevo en ellos y por eso ningún libro los menciona. Sí mencionan toda la charanga de esto de acá, las propagandas y demás niños que salen de este grupo. Esto es un blasto que al meterse a la médula ósea se llama linfoblasto. El linfoblasto prolifera y prolifera, pero un buen día tiene que postular, porque ha crecido mucho, a la universidad del ganglio. El ganglio está representado por este trapecio. Cuando postula y es cachimbo se le llama centroblasto. Pasa los años y eventualmente se gradúa con el título de centrocito. Este centrocito sale a la sangre periférica y ahí le cambian el nombre y se le llama linfocito B inocente. Cuando entra en contacto con un antígeno, lo marca de por vida y se llama ahora linfocito B maduro. Cuando está en la fase del linfocito B maduro tiene dos caminos, igual que ustedes, o va a postular a residencias clínicas o a quirúrgicas. Si postula para ser célula plasmática, se va a la médula ósea y termina produciendo anticuerpos. Si postula para convertirse en otro linfocito B de memoria para enseñar a los nuevos linfocitos, se mete al ganglio. Esa es la vida de un linfocito B normalmente. Desde aquí, hasta que se muere, varía. Si es que escoge ser quirúrgico, si es que escoge ser célula plasmática, vive 25 o 35 años. Si es que escoge ser profesor, vive apenas 15 años. Si la transformación neoplásica se sucede en la fase inicial, cuando se ha metido a la médula ósea, en linfoblasto se le llamará leucemia linfoide aguda. Si se transforma neoplásicamente en la fase cuando ya está en la sangre periférica, bien como inocente o como maduro, se le llama linfoide crónica. Ambas entidades no tienen nada en común, aparte que solo linfocitos. La leucemia linfoide aguda tiene 3 tipos, 1, 2 y 3. Acá está el resumen, me interesa más.
Este de aquí es la tablita que más me interesa. Esta es la clasificación de la OMS, perdón, de la FAP, y esta es la clasificación de la OMS. En la clasificación de la FAP, que divide en tres, la L1 es la más frecuente en niños, es decir, es de buen pronóstico. Los blastos de tipo L2 es frecuente en adultos, y los del L3 tipo Burkitt, estos son L1, L2 y estos son L3. L1 y L2 casi ni se diferencian, pero el L3 sí es notoria la diferencia por estos huequitos. Por eso se les llama Burkitt, cuando tienen huequitos se les llama Burkitt. Son propios de pacientes que tienen HIV y están tomando targa. Es de muy, muy, muy mal pronóstico. De los tres, este es de malísimo pronóstico, recontra malo. La L2 es malo y la L1, bueno, sí es buen pronóstico. Esta clasificación derivó en el año 2003, luego en el 2008 en la clasificación de la OMS, donde reconoce tres tipos. Las leucemias linfoides agudas de células inmaduras, que son las pre-B y pre-T, de células B maduras y de células T y NK maduras. Son los tres tipos que reconoce la OMS. De células inmaduras, de células B maduras y T y NK maduras. De esas tres, la L1 y L2 se enmarcan en estas, dentro de las inmaduras. En tanto que la L3 se enmarca dentro de las B maduras. Acá faltan más palabritas. Esto hace que entonces que de estas primer tipo de células inmaduras sea de mejor pronóstico que esta y esta mejor que esta. En buen cristiano, las de mejor pronóstico es la L1 o células pre-B. Eso es lo que queremos decir. Esto es una gráfica para que vean una célula peluda. Si ven acá, esto dice que son pelos, un pelo, dos pelos y tres pelos. ¿Por qué apareció la clasificación de la OMS? Porque normalmente por ojo no podemos, nuestra concordancia de resultados es baja. Si yo soy hematólogo y hacemos un concurso, yo digo que esta lámina es leucemia linfoide aguda, L1, viene otro hematólogo y me dice, no, para mí es una L2. No hay concordancia, es rarísima. La concordancia entre lecturas es bajísima, menos del 18%. Eso en Estados Unidos. Y por eso se automatizó y se creó una nueva clasificación, que es de la OMS, y se basa en esto de la citometría de flujo. Y en base a esa citometría de flujo es que se caracteriza la leucemia linfoide aguda. Esta gráfica solo es para recalcar que la pre-B, ni siquiera acuérdense temprana, solo pre-B es la de muy buen pronóstico porque esta es la que está en los niños. Si van a postular al MIR, les suelen preguntar qué marcador diferencia esta o es propia de esta, que es el marcador CD10 o CALA positivos. Este marcador hace que explique el buen pronóstico de estos casos. Todos los demás son de mal pronóstico. Todos los demás se mueren. Eso es para recalcar que en niños la L1 es la más frecuente, que en adultos la L2 es la más frecuente. Estos son los blastos urquitoides y esto es cómo se reporta la citometría de flujo, que son numeritos. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Las leucemias también, otro factor que depende del pronóstico, aparte de la edad, del estirpe, es el cariotipo. Si tienen cariotipo normal, se supone que es de buen pronóstico. Si tienen cariotipo normal, son de mal pronóstico. Dentro de los del mal pronóstico es peor que nos falte cromosomas que a que tengamos un extra de cromosomas. Si nos falta cromosomas, monosonías, de lesiones, cualquier cosa que indique que hay menos cromosomas, ese no va a ir bien. Si tenemos un material extra, por ejemplo, trisomía 21 como nos va a ir más o menos bien, va a vivir algún tiempito. Pero lo ideal es que no haya ni mucho ni poco. Esto de aquí es para ejemplificar que esto es la leucemia del adulto y esta es la del niño. Fíjense que en la del adulto hay este buen grupo de acá que tiene esta mutación 922, que en el niño es mínimo 4% acá y acá 25%. Esa 922 la vamos a ver en la clase de leucemia mieloide crónica. Hemos dicho que al inicio, en la primera filmina decíamos que la leucemia mieloide crónica puede convertirse en leucemia mieloide aguda y también en leucemia linfoide aguda.
Son estos casos el mal pronóstico. Este es un cariotipo normal, es una tecnología de los años 60, donde se ve que acá tiene una patita de más, otra patita de más, hay un exceso de material genético aquí. Esto es algo similar, son fusiones, acá hay un material extra de más, acá hay todas estas dos patas están de más. Esto es otra forma de cariotipo, mucho más precisa. La anterior, esto vale más o menos 200 soles, esto en cambio es más preciso, ya se colorea, la máquina colorea los cromosomas, ya no hay posibilidad es fácil de dónde viene cada material. Por ejemplo, en el 1 le sobra esta parte naranja que le corresponde al 5, hay 3, una trisomía 8, no se ve muy bien, pero sale que hay una trisomía X, en fin, es más fácil ver de dónde viene cada material. Signos y síntomas de la leucemia linfoide aguda, que es muy similar a la mieloide. Fuera de lo de uno es sistema nervioso central y testículos y el otro no, la linfoide tiene un poquito más de tres características. Número 1, tiene mayor palidez y anorexia y cansancio. Estas tres son más frecuentes en la linfoide aguda. Son niños flacos, sin ganas de comer. Los demás, estas de acá abajo, se dan por igual en las dos leucemias. Solo estas tres son más frecuentes en la linfoide aguda. En la forma del niño es más frecuente que venga con fiebre, en cambio en la forma del adulto es más frecuente que venga con dolor óseo. Estos son los hallazgos clínicos, fíjense, fatiga, hacen referencia a la forma pediátrica. Fatiga, dolor óseo, fiebre y demás, ¿no? Fatiga es lo que más predomina en el cuadro clínico del niño. Y en cuanto a los hallazgos, hay esplenomegalia casi siempre, pero también hay adenopatías y hepatomegalia, algo que en la mieloide aguda no había mucho, casi solamente el espleno. En el hemograma destaca la presencia de neutropenia, plaquetopenia y anemias severas que por ahí la hemos puesto. Diagnóstico diferencial debe hacerse con linfocitosis reactiva y con linfomas en general. Sobre la linfocitosis reactiva, hay dos palabras, obviamente no les van a preguntar, pero sí es para su uso. Hay dos palabras en un hemograma que llaman a la confusión. Una linfocitos atípicos y la otra linfocitos reactivos o activados. Si yo tengo un reporte de biopsia de estómago, por decirles, y me dicen células atípicas en estómago, en líquido pleural, células con signos de atipicidad, normalmente pienso atipicidad igual cáncer, neoplasia. Cuando ven un hemograma con linfocitos atípicos, la mayor parte de médicos piensa, linfocitos atípicos igual cáncer, entonces es leucemia. No, en el hemograma la presencia de células atípicas no implica cáncer o leucemia, la célula neoplásica es blasto. Cuando veo la palabra linfocito atípico, solo estoy diciendo, es un linfocito B que está produciendo anticuerpos. Y cuando leo la palabra linfocito reactivo o activado, digo, es un linfocito B que va a producir anticuerpos. Quiere decir que ambas palabras, independientemente del porcentaje, son inespecíficas e irrelevantes, no tienen utilidad en ningún caso. Así sea 1%, así salga 100%, no dicen nada de anormal. Y el otro diagnóstico diferencial son linfomas en general, no solo del manto, linfomas no Hodgkin en general. No por el hemograma, sino por el cuadro clínico. El hemograma, vamos a ver al final, los linfomas van con linfopenia, en cambio en la leucemia hay blastemia. Fases de una leucemia, esto es masa tumoral y esto es tiempo. Conforme pasa más tiempo, la masa tumoral aumenta. El señor Rospigliosi, Nicky Rospigliosi, murió con un cáncer de colon que pesaba más o menos 3 y algo de kilos, 3.8 si mal no me equivoco. La señora Chelita, si hubiera sido posible juntar su masa tumoral al momento de la muerte, se hizo matemáticamente el modelo en la década de los 70 y se llegó a la conclusión que una mujer muere con cáncer de mama cuando más o menos pesa entre 600 y 800 gramos, juntando todas las metástasis. Una leucemia cuando debuta, ni siquiera cuando se muere, tiene en promedio entre 12 y 15 kilos de masa tumoral. Eso contra el kilo que puede causar un cáncer de mama es una de las razones por las cuales las leucemias tienen mal pronóstico.
Cuando va a morir, obviamente la masa tumoral es mayor. El organismo solo se da cuenta, solo manifiesta cuando pasa más o menos los 10 kilos de masa tumoral. Si yo le hago un hemograma ahora, mi capacidad predictiva de despistaje de leucemia es nula. Si yo le hago un cariotipo, ahora me hacen un cariotipo y todas estas pruebas de citometría y otras más nuevas que hay, mi capacidad predictiva para decirle, usted no va a tener leucemia, es solamente máximo un mes. Quiere decir que nuestros conocimientos y tecnologías en leucemia están todavía muy, muy verdes. Cuando yo le doy quimioterapia, solo bajo este cachito de masa tumoral, de 10 a la 12 a 10 a la 10. Cuando yo le hago trasplante de médula, bajo este otro cachito de masa tumoral, de 10 a la 10 a 10 a la 6. No es que con el trasplante de médula los pacientes se curan milagrosamente, solamente se les da una opción, se les hace un refuerzo a la quimioterapia. Por eso muchas veces salen en la televisión, ayuda para que el niño se vaya al extranjero y le hagan trasplante, o sale Nadine enviándolos al extranjero para un trasplante. Muchas veces los especialistas de acá ya les han dicho o ya han intentado, ya se ha hecho el modelo para saber si va a funcionar o no va a funcionar el trasplante, y a veces, muchas veces sale que no funciona. Es por una cuestión de raza. No funciona y no vale mucho la pena enviarlo afuera y darle más esperanza a la familia. Los niños, como les había dicho, en caso de leucemia linfoide aguda, tienen mayor predilección, la leucemia linfoide aguda, para meterse en el cerebro y en los testículos. ¿Por qué es importante? Porque a ambos sitios se les llama santuarios. ¿Por qué son santuarios? Yo le puedo dar quimio, le puedo dar radio, lo envío a Houston y le dan lo mejor. Si una célula leucémica, basta que una sola de ellas atraviesa la barrera hematoencefálica y se aloja al costado de la neurona, o atraviesa la pared del testículo, es decir, si hace paso entre las células de Sertoli y Leydig y está al costado del espermatozoide, las pruebas van a detectar negativas, van a decir usted está muy bien, está curado, pasa 3 a 8 meses y recae nuevamente. El sitio de la importancia de los santuarios es que son sitios de recaída y explican muchas veces la recaída de los pacientes dentro del año siguiente de la remisión de la enfermedad. Por eso es que se les hace radioterapia o quimioterapia, en el caso del sistema nervioso central, o en el caso de los testículos, basta que yo tenga la sospecha y se le da radioterapia ablativa o se les extirpa ambos testículos, así no esté demostrada o comprobado. El problema de darle radioquimio es las complicaciones que vamos a ver. Esto de acá es un ejemplo cómo se mira, para qué nos sirve una citometría de flujo. En el primero es una citometría normal, CD34 es un marcador para células madre. Las células madre más inmaduras son las en gris y las más o menos maduras y progenitores son las en rojo. Esto es cuando tenemos una leucemia aguda, fíjense que las más inmaduras casi desaparecen, las rojitas también casi desaparecen, y aparecen estas otras negras que son los blastos. Cuando les damos trasplante y ya está curado, reaparece una, las más inmaduras, nunca reaparecen las células progenitoras de la médula, nunca desaparece del todo las células blásticas y esto es producto del trasplante. Eso es para ejemplificar que el trasplante nunca es curativo, solo baja la carga tumoral. Complicaciones post-tratamiento. Tanta radioterapia hacen que este cerebro, que es de uno de 14 años, sea igualito que el de un viejito. Deja secuelas en el cerebro, deja retardos, no retardo mental, pero sí dificultades para el aprendizaje muy marcadas, cambios del carácter, produce endocrinopatías, pubertad precoz, osteoporosis, infertilidad y segundas neoplasias. Es decir, le decimos a la mamá, su hijo está curado, pasa 2 años o 5 años, otra vez leucemia y dice, ay, qué pena, y ahora sí se va a morir. Eso es por la quimioterapia que se le dio al inicio. Finalmente, creo que ya para terminar, no he hablado mucho de la patogenia de leucemia linfoide aguda, porque se conoce mucho menos que en el caso de la mieloide. Sin embargo, sí vale la pena hablar de 1/3 de casos de la leucemia linfoide pediátrica se explican por la siguiente teoría. Yo tengo ya 45 años, mi esposa, digamos, tiene 40 años y los dos decidimos tener nuestro primer hijo por primera vez. Pues, como va a ser el primer hijo, probablemente el único, preparamos el parto, la habitación y todo se planificó, toda la vida del niño planificada. Llega el pequeño a este mundo
y su habitación tiene las ventanas selladas con vidrio, doble vidrio por si acaso, tiene todo su ropa, todo el vestuario de material hipoalérgico. La pobre empleada está bañada en cloro, usa guantes, usa mascarilla, todo lo limpia con cloro la mamá. Es un niño pulcro. Pero un buen día el niño tiene que salir de la casa y tiene que meterse en un colegio. Por más buen colegio que yo le busque, donde todos los niños sean igual de limpios, un buen día llegando del trabajo recogemos al niño y efectivamente está en contacto con otro mocoso lleno de babas, mocos y demás. Llega a los 9 años, un buen día mi hijo se enferma de gripe, lo llevo al pediatra, el pediatra sale y me dice, disculpe, pero tiene leucemia y se va a morir. ¿Qué hicimos de mal? A eso se llama la teoría de la higiene. Lo malo está que nuestro organismo está hecho para entrar en contacto con antígenos de manera progresiva y a determinadas edades. Si yo no me enfermo de niño, por decirles de rubiola, si me enfermo de viejo a los 80 años, me va a dar cáncer. Eso es un modelo que se hizo. Lo mismo vale para muchas infecciones. Parece ser que por cuestiones de la cultura occidental, cuando un niño no se expone, no le da diarrea, no le da su gripe, no le da su infección urinaria de niño, y todo le da de golpe, porque en algún momento se expone a la vida, todas las clonas de linfocitos se activan a la vez, ninguna guarda la calma y todas persisten activadas y desencadena la leucemia. Esta teoría de la higiene explica el por qué hay más leucemia en los cambios estacionales de verano a invierno y de otoño a invierno, por qué hay más leucemias cuando son cambios de colegio. Usualmente del año siguiente al que cambiaron al colegio les da más leucemias que en los niños que mantienen en el mismo colegio. Explica por qué es más frecuente que las leucemias en niños que han cambiado de ciudad o que han cambiado de empleada con mucha frecuencia. Resumiendo, factores de mal y buen pronóstico en leucemias agudas en general. Son de buen pronóstico el que le dé a los niños, solo válido para la leucemia linfoide B. Mal pronóstico todo lo demás. Es de buen pronóstico que les dé a las mujeres que a los varones en general, y eso es válido para casi toda la hematología, porque las mujeres tienen dos cromas X, que son cromosomas muy estables, filogenéticamente hablando, y los varones poseemos un cromosoma Y, que es un cromosoma involutivo, que es inestable. Por eso cuando se hace trasplante y se tiene que escoger entre un varón y una mujer, siempre se escoge a la mujer. Va a responder mejor. La estirpe es de buen pronóstico cuando es de estirpe B, particularmente los B inmaduros, y es de mal pronóstico todas las mieloides, exceptuando la M3, todas las T, todos los NK. Cariotipo es buen pronóstico cuando es normal, es mal pronóstico cualquier cosa que no sea normal. Es buen pronóstico que venga sin santuarios y es de mal pronóstico cuando viene con santuarios. Hasta ahí, ¿alguna duda o pregunta antes de entrar a mieloide crónica? La doctora pregunta si es que es posible, hay una forma de decir, este niño tiene infiltración del sistema nervioso central, por decirles. Sí, no, la resonancia, la mejor resonancia que hay, solo te detecta en teoría 1 de 7. Entonces, lo que se ha optado es, como nuestros medios diagnósticos de infiltración mínima del cerebro son malísimos, a todos los niños se les da quimioterapia, tenga o no tenga manifestaciones clínicas, al champazo. Eso en teoría mejoró el pronóstico, sí, pero no eliminó del todo. Hay ciertos niños que obviamente son refractarios a la terapia. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bien, ahora hablaremos de leucemia mieloide crónica. Se enmarca dentro de los síndromes mieloproliferativos crónicos, que ya habíamos hablado, solo es el último miembro que nos falta hablar. Recuerden que se les denomina síndromes mieloproliferativos pH positivos y a los demás son los pH negativos. Esto es para explicar lo que habíamos dicho, que se caracterizan, o la LMC se caracteriza porque hay una gran proliferación que nunca termina en todas sus fases y que nunca se mueren las células, o se demoran en morirse, hay una inhibición de la apoptosis. En el hemograma, que ya lo habíamos mencionado, la palabra clave de LMC es la basofilia, mucho más que la hemoglobina, mucho más que las plaquetas, mucho más que otros, la palabra clave es basofilia.
Si además viene con eosinofilia, es casi 100% seguro que es diagnóstico, pero basta con que tenga basofilia arriba de 2000 en términos absolutos, con un 80% de seguridad puedo decir, esta es una leucemia mieloide crónica. La leucemia mieloide crónica, había olvidado mencionar, difiere en el hemograma, además, difiere en el hemograma de la linfoide crónica, en que la linfoide nunca tolera un blasto. Si hay un blasto en una linfoide, no es linfoide crónica, es una linfoide aguda. La leucemia linfoide crónica solamente va con linfocitosis. En cambio, la leucemia mieloide crónica sí tolera blastos, pero hasta un 20%. Eso es la razón, la vamos a ver un poquito más adelante. La LMC no tiene herencia, porque se da en viejitos. ¿Las leucemias agudas tienen herencia? Sí y no. Las mieloides agudas, ninguna tiene herencia. Así sea la M3, no son heredables. Las linfoides agudas, algunas linfoides pediátricas, muy específicas, sí son heredables. La mayor parte, como grupo de enfermedad, las leucemias linfoides agudas tampoco son heredables. Hay muy pocas excepciones. En buen cristiano, las leucemias agudas, en general, no son hereditarias. La leucemia mieloide crónica tiene, igual que la M3, varios sinónimos. Uno es que se le llame leucemia mieloide crónica. Otro es lo mismo que decir leucemia T922. Y la otra es lo mismo que decir leucemia BCL-ABR positivo. Los tres son sinónimos, que junto con lo que habíamos hablado de M3, sí es necesario tenerlos presentes. Cuando está en rojo, como les dije la vez pasada, es porque en algún momento ha habido una pregunta o interviene en una pregunta de residentado o de CTO o de MIR. El cromosoma Filadelfia no es exclusivo, pero es más frecuente de la leucemia mieloide crónica. Puede aparecer también en las leucemias linfoides agudas y en las mieloides agudas, porque hemos dicho esta evolución en esta o evolución en esta. Por eso es que hay en otras leucemias. No es exactamente patognomónico, pero sí muy sugerente o más frecuente en LMC. En LMC el cromosoma Filadelfia es de buen pronóstico, y si se dan cuenta en cualquier otra leucemia es de mal pronóstico. Esta es la figurita que hay en todos los libros del LMC, que es un poquito más explicativa. Este es el cromosoma 9 y este es el cromosoma 22 normales. Este es grande, este es chato. Cuando se trasloca, parte del 9, este rosado de aquí, viene aquí abajo. Estos genes de acá se mezclan en esta banderita y se produce el gen de fusión 922. La LMC, al igual que sus primos, policitemia y trombocitemia, tiene un periodo de enfermedad larguísimo, larguísimo. No tanto como policitemia, que es casi toda una vida, 40 años. En promedio, LMC son redondeando 10 años, toda su vida. Epidemiología. Igual que todos los piloproliferativos, a partir de los 60 años para arriba. En el Perú hay una variación, no la he traído acá porque no, obviamente no es un dato nacional, pero sí les pueden, el que figura es para Junín, Pasco y Huánuco. En el Perú aparece la LMC a partir de los 40, porque LMC también tiene que ver con benceno y aparece un poco antes que a nivel mundial solamente porque en esa zona son cocaleros. Entonces hay más exposición a benceno en ese caso. Es más frecuente en varones, mucho más frecuente en varones que en mujeres, aunque en el Perú solo por ese dato de que es en poblaciones cocaleras, no es tan infrecuente que sean mujeres. Yo diría que van por ahí, mujeres y varones. Esto es según raza, fíjense, no, todas las razas casi por igual. Esta tabla de acá pretende aclarar cuál es la más frecuente de las leucemias que estamos viendo y cuál es la más mortal. La más frecuente es esta celeste, y esta celeste viene a ser la leucemia mieloide aguda. Y la más infrecuente es la amarilla, leucemia linfoide aguda, pero esto en los Estados Unidos. En el Perú la más frecuente sí es la leucemia mieloide aguda, y la menos frecuente es la leucemia linfoide crónica. Eso es un cambio epidemiológico que hay
en todo el hemisferio sur, incluyendo el Perú. En Estados Unidos y en todo el mundo, la leucemia más frecuente es la mieloide aguda, independientemente de sexo, raza y edad. En cambio, en el hemisferio norte, la más infrecuente es la leucemia linfoide aguda. En cambio, en el Perú, la más infrecuente es la leucemia linfoide crónica. La más mortal de las cuatro sigue siendo leucemia mieloide aguda. Todos se mueren. Y la menos mortal en Estados Unidos es leucemia linfoide aguda, porque acá se incluye el dato pediátrico que se cura. Eso también es válido para aquí, en Perú. La leucemia mieloide crónica tiene tres fases. Una fase crónica, una fase acelerada y una fase blástica. Esta fase crónica es la que más tiempo dura, de 2 a 6 años, le sigue una fase acelerada y una fase blástica. Esta fase blástica, que dura menos de un mes, esta fase es la que ya se considera como leucemia mieloide aguda. Por eso es que el hemograma de una LMC puede tener blastos, admite blastos porque tiene esa transformación en leucemia aguda. Otra peculiaridad que la hablo más adelante, pero lo mencionamos de una vez aquí, es blastos. Los blastos al inicio son 0. Acá crece de 10 a 19% de blastos, acá es menos del 10%, en esta fase es entre 10 y 19 y aquí es más del 20%. Quiere decir que los blastos van aumentando conforme se acerca el final, conforme se acerca la fase de transformación blástica. Paso siguiente del hemograma es hacerle un mielograma, y en lo que se ve en la mielograma es panmielosis. Ahorita vamos a ver qué es panmielosis. Y el paso siguiente para confirmarlo es demostrar este gen BCR-ABL. Esto que ven acá son basófilos. Eso es lo que diferencia un hemograma. Esto de acá es médula ósea, eso es panmielosis. Normalmente una médula ósea debe verse huequitos de grasa que deben ocupar más o menos 1/3 de todo este campo visual. Cuando está disminuido, cuando no hay grasa, decimos que está hiperplaseada, una hiperplasia celular marcadísima, y todos son neutrófilos. Esto es un hemograma. Normalmente máximo debería haber de células nucleadas, máximo 10 células nucleadas en todo este campo, pero acá se ve de lejos que hay muchísimas más. Esta es una biopsia de hueso donde se ven montones de células, que es un otro ejemplo de panmielosis en leucemia mieloide crónica. Esto es el cariotipo a través del cual se detecta el cromosoma 922. Si no fuera por las flechitas es difícil de verlo, por eso es otra especialidad hacer genética. Es una ampliación. Fíjense que el 9 tiene esta patita más larga que el 22, que es más chato. Esa es la bendita translocación 922. No es muy aparente. Esto, en cambio, es una prueba de PCR para detectar al gen de fusión. Normalmente, al gen BCR se le tiñe de color amarillo y al ABL de color rojo. Es normal aquí porque están separados en cromosomas diferentes. Aquí esta pareja es normal, pero estos dos son los que se han unido y eso es lo que se destaca como patológico o diagnóstico de BCR-ABL, de gen de fusión ABL-BCR. Otras características clínicas, aparte de las que hemos mencionado, de las dependientes de la esplenomegalia, destaco dos. Uno es la artritis gotosa por hiperuricemia pseudogota, y la otra es el desarrollo de úlcera péptica. Es muy frecuente que estos pacientes, por la basofilia, todos los basófilos tienen histamina, y al tener histamina tienden a tener más gastritis o úlcera péptica que otras personas. Fase crónica. Esto de acá no es para memorizarse o qué cosa tiene o qué no tiene, es solamente para mostrarles que en la fase crónica no hay muchos blastos, son pocos. Que en la fase acelerada la basofilia va subiendo y los blastos también va subiendo. Acá debería ser menos del 10, acá entre el 10 y 19, y la basofilia que cada vez sube más. Y que en la fase blástica los blastos superan el 20% y ya se transforma en leucemia aguda. A veces la leucemia mieloide crónica puede salir de la médula ósea y de la sangre y del vaso. Si se dan cuenta, la LMC, a diferencia de la LMA, es
sangre, hueso y vaso. En cambio, la LMA es todo sistémica. Pero a veces la LMC hace cloromas. Es un tumor benigno que hay aquí, en la ingle, que acá se nota en la tomografía un poco mejor. La leucemia mieloide crónica, cuando se convierte en leucemia mieloide aguda, puede hacerlo usualmente en mieloide, en LMA, en el 77% de los casos, pero en un tercio de casos puede transformarse en leucemia linfoide aguda. Complicaciones de LMC, infarto esplénico, que es la más frecuente, priapismo, que es raro, hemorragia digestiva por úlcera péptida, que es la segunda más frecuente, y las más no tan frecuentes, que es hiperuricemia y trombocitosis que derive en trombosis. Las complicaciones más frecuentes de la LMC son infarto esplénico y hemorragia digestiva. Esta tomografía es para que vean el tamaño del vaso, una lateral para que vean que es en lengua de gato, esto le llaman lengua de gato, una lateral para que hasta dónde llega. El tratamiento de LMC es con este fármaco. Normalmente no hemos hablado de tratamientos en leucemias hasta aquí, no vale mucho la pena, excepto en LMC, porque sí a veces, sobre todo en el CTO, suelen preguntarles sobre esta pastilla que es imatinib. Es una droga que se creó a propósito, es específica para la leucemia mieloide crónica, es la terapia de elección, este es el fármaco como tal. Cuando es de marca cuesta la bicoca de 80 soles cada pastilla, cuando es genérico está entre 5 y 7 soles, es para toda la vida. El tratamiento con este imatinib sí es costoso, aunque ha bajado un poco, sí prolonga la sobrevida. Esta hidroxiuria, que es la terapia antigua, no prolonga sobrevida. Es decir, si el paciente está destinado a vivir sus 10 años vive, solo es para mejorar calidad de vida. En cambio, imatinib sí prolonga la vida en términos útiles. Más o menos prolonga alrededor de 15 años, es decir, los 10 años de enfermedad más un plus de 5 años. Una sobrevida total de 15 años. El trasplante de médula es tan efectivo con imatinib, es tan efectivo, inclusive ahora hay una nueva molécula, la hija del imatinib, que parece que le gana al trasplante de médula. Esto es para que vean sobrevida con imatinib, con trasplante de médula y con formas de trasplante de médula, para que vean que el imatinib en ciertos estudios es superior al trasplante de médula. Esta tabla de acá no es para preguntas aquí, sí para que respondan algunas cosas los que les gusta resolver las preguntas del MIR, que sí van a encontrar estos términos. ¿Qué es CHR? Es respuesta hematológica completa. ¿Qué es respuesta hematológica completa? Si yo le doy a un paciente con LMC cualquier quimioterapia y el hemograma se normaliza, la hemoglobina se normaliza, las plaquetas se normalizan, los leucocitos bajan, a eso se le llama respuesta hematológica completa. Es cuando el hemograma se normaliza. Yo le llamo respuesta citogenética completa cuando le hago el cariotipo y se borra la translocación 922, sale normal el cariotipo. Y yo le llamo respuesta molecular completa cuando lo hago la prueba de esa de PCR y ya no encuentro el gen de fusión. Eso es porque el imatinib separa los genes, los despega. El objetivo es llegar a esto. Se dice que cuando se llega a la respuesta molecular completa, la sobrevida es esa, 15 años en total. Si solo consigo una respuesta hematológica, eso es sinónimo de que no va a mejorar sobrevida. Preguntas. Con respecto de leucemia mieloide crónica, marque lo incorrecto. ¿El tratamiento con imatinib mejora sobrevida y negativiza el cromosoma Filadelfia? Sí. Acabamos de decir que el imatinib sí prolonga sobrevida y sí negativiza el cromosoma Filadelfia, algo que no hace la hidroxiuria, que es la droga antigua. La transformación a la leucemia aguda, la mieloide crónica en leucemia aguda, ¿puede ser de tipo mieloide o linfoide? Sí es cierto, cualquiera de las dos, aunque con más frecuencia la mieloide. En su fase aguda, fase aguda o fase blástica, si quieren llamarla, o de transformación blástica, ¿es de mejor pronóstico que una leucemia aguda de novo? No. Si yo soy un paciente que a mis 45 años me dicen, usted tiene leucemia mieloide aguda, de novo, es decir, no sé por qué, me voy a morir en 2 años, digamos, si tengo plata y me voy a Estados Unidos.
Pero si yo soy un paciente de 45 años y me dicen, usted tiene leucemia mieloide aguda, y yo le digo, pero yo he estado tomando imatinib porque tenía LMC desde hace 5 años. Ya no vivo 2 años, así me vaya a Estados Unidos, solo vivo 3 meses. Eso es porque el antecedente de LMC y que luego se transforma en LMA, ya me dice que es resistente a la mayor parte de quimioterapias. Es decir, para que haya vencido, se haya transformado en una leucemia aguda, tiene muchísimas más mutaciones que las leucemias de novo. Es de peor pronóstico las leucemias agudas que vienen de otra enfermedad que aquellas que debutan sin ningún antecedente. ¿El incremento de la basofilia es de mal pronóstico? Sí, porque mientras más alto me precluye que ya se acerque el final o la transformación blástica. A mayor leucocitosis, peor pronóstico, eso es por lógica.